Bendito eres tú, eterno y nuestro Rey del universo, por nuestro estudio de este día, jueves, sexto día de la semana, Yom Shishi. Amén. Bien, les decía que vamos a estudiar Cábala. Hemos estudiado en Cábala que antes que existiera todo lo creado, lógicamente tenía que existir un creador, una fuerza infinita, así lo dicen los cabalistas. Esa fuerza infinita, los cabalistas le llamaron la luz, pero lógicamente no es la luz del sol, la luz que fue creada en el cuarto día, sino que es denominada la luz por los antiguos cabalistas. O sea, para entender que esta fuerza es denominada la luz. ¿Sí? Lógicamente les decía, no es la luz del cuarto día de la creación, donde el Eterno dijo, sea la luz y fue la luz. O esta es la luz, o sea, igual están las grandes lumbreras para marcar el tiempo solemne, días y noches, ¿sí? Crió el sol y la luna, no. Sino que es esa fuerza infinita, esa energía infinita, el que lo llena todo, esa es la luz que los cabalistas le han colocado como nombre. Pero tampoco es la luz, cuando él dijo, sea la luz y fue la luz, tampoco es esa luz, sino que es la luz del Eterno que lo llenaba todo y, que se expande llenándolo todo, o sea, la luz lo llena todo. Alguien podría preguntar, ¿pero qué es el todo? La respuesta a esta pregunta es algo que, diríamos así, es difícil de explicar para la mente humana. Poniendo un ejemplo, podríamos decir que una hormiga no puede comprender todo lo que es la tierra. Para nosotros el todo invisible, o sea, la luz invisible lo es todo. Y para la mente humana es inexplicable. Para la mente humana es inexplicable. Sin embargo, los cabalistas lo colocan así para que la mente humana pueda entender. Entonces, cuando se dice la luz infinita, se está refiriendo a esa energía, a esa fuerza espiritual que lo llena todo. Fuera de esa luz no hay nada, Él lo llena todo. Esa luz infinita contiene todo el placer. O sea, dentro de esa luz está contenido todo el placer y toda satisfacción. ¿Qué tiene realmente esta luz? El placer del otorgamiento. O sea, el placer de dar, el placer de compartir. Pero para que pueda otorgar esa luz, o sea, que tiene el placer del otorgamiento, necesariamente tiene que haber un receptor. No se puede compartir algo si no existe un receptor. O sea, nosotros podemos tener el gran deseo de compartir las bendiciones que el Eterno nos ha regalado. Queremos compartirlo, pero si no hay quien reciba, entonces no podemos compartir. Y a este receptor, entonces, los cabalistas le llaman la vasija. O sea, primero se creó la vasija con el deseo de recibir para que la luz infinita pudiera compartirle a la luz todo el placer. ¿Qué placer? Todo el placer habido y por haber. Entonces, esta vasija es un recipiente donde se puede depositar este otorgamiento de placer infinito. De hecho, todos nosotros formamos parte de esa vasija. Toda nuestra alma, no nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo fue creado para vivir en esta tierra. Pero nuestras almas, que fuimos emanados del Creador,
formamos parte de esta vasija, de este recipiente que fue creado con esa cualidad específica o especial del recibir. ¿Para qué el recibir? Para obtener todo el placer infinito de la luz infinita. Entonces ya la vasija tenía ya con ese deseo, pues, o sea, fue creado con el deseo del recibir, ya podía recibir lo que la luz infinita le hubiera querido dar. No nos imaginemos a una persona, sino que imaginémonos una vasija. Los cabalistas, póngale usted, puede imaginarse una olla de barro o algo así. Lógicamente, la vasija no es algo físico, es algo metafísico, es algo espiritual. Sí. Por consiguiente, entonces, el todo invisible, la luz infinita, que es el que desea compartir, que tiene en su haber el deseo de compartir, al haber creado esa vasija con el deseo de recibir, ya tenía a quien poderle otorgar realmente todo el placer infinito. La vasija, con el deseo de recibir, ya podía recibir ese placer infinito de la luz infinita. Por lo tanto, entonces, el deseo de recibir está en la vasija. Ahora, el asunto es que la vasija también tiene otro deseo, porque al momento de haber sido creado por la nada infinita, o sea, esto lo voy a decir como una especie para comprenderlo eh, más que todo. La vasija, en el momento que salió de la luz infinita, también traía consigo mismo la esencia, consigo mismo el deseo de compartir que tenía la vasija. Entonces la vasija en sí misma ya tenía ya constaba de dos deseos. El deseo de compartir para que se parecía a la vasija, porque trajo consigo mismo, cuando fue creada por la vasija, digamos, fue emanar de la vasija, trajo consigo mismo el deseo de compartir también. Pero se le colocó el deseo de recibir para que pudiera recibir la luz. Admirable. Por lo tanto, el deseo de recibir y el deseo de compartir está contenido en la vasija. O sea, la vasija tiene otros deseos, el deseo de recibir y el deseo de compartir, porque viene cabalmente de esa luz en el cual su esencia es compartir. Ahora, la luz no recibe. ¿Por qué? Porque la luz lo llena todo, la luz lo tiene todo. Por consiguiente, la luz no puede recibir lo que la vasija quisiera compartirle, porque no tiene, digamos, la luz, o sea, el todo invisible, la luz infinita, la energía espiritual infinita, no tiene deseo de recibir porque no carece de nada, porque el deseo de recibir se manifiesta cuando hay una carencia, cuando hay una necesidad. Si uno no tiene deseo de recibir, lógicamente no va a recibir. Por ejemplo, cuando uno tiene apetito, o sea, cuando uno tiene apetito, estoy bajando esta ilustración quizás a lo más bajo de este mundo para poderlo comprender. Entonces, nosotros cuando tenemos apetito, o sea, el deseo de recibir el alimento para este cuerpo, en el momento que el cuerpo pide ese alimento, se manifiesta en nosotros el deseo de recibir. ¿Por qué? Porque la misma necesidad del cuerpo está activando dentro de nosotros el deseo de recibir. Entonces, pero ya recibiendo y nuestra alma ya satisfecha con el alimento que se nos ha otorgado, ya no tenemos más deseo de recibir. O sea, uno no le puede decir a otro, mira, te invito a cenar. Si usted está ya lleno, por decir algo así, entonces ya usted no tiene deseo de recibir porque esa necesidad ya fue satisfecha. Igual es la vasija. La vasija cuando ya está satisfecha ya no tiene deseo de recibir, porque el deseo de recibir viene también a consecuencia de una carencia que pudiera tener la vasija.
Por lo tanto, entonces, el todo invisible, o sea, la luz infinita, consta del deseo de compartir, del deseo de recibir, no, porque no tiene necesidad de nada, no carece de cualquier necesidad porque lo llena y lo tiene todo. Y la vasija tiene el deseo de recibir, pero también tiene el deseo de compartir. ¿Por qué? Porque se parece a la luz que le está dando, que por la cual fue creada. Sí. Entonces nosotros también, cuando nacemos en este mundo, nacemos con los dos deseos, el deseo de recibir y el deseo de compartir. ¿Cómo así? Bien, el deseo de, de recibir el bien absoluto es parte de la vasija, o sea, el deseo de recibir. Pero al mismo tiempo la vasija tiene el deseo de compartir. ¿Para qué? Para imitar la luz de donde sale, porque nosotros venimos con la esencia de la luz. Nuestra alma tiene esa esencia de la luz, es parte de la vasija, parte de la luz infinita. Porque nosotros salimos de la luz, por eso tenemos deseo de compartir. Por lo tanto, al centrarnos en la vasija, tendremos un ente receptor y un ente dador al mismo tiempo. O sea, recibir y compartir. Receptor y dador. Para comprender mejor este principio, es como cuando sacamos un poco de agua del mar. El mar consta de una fórmula H2O, porque está el agua. Y el agua sacada del mar también es H2O, es una parte del agua que se sacó. No es, el poco de agua que se sacó no es el mar, pero viene del mar, entonces tiene su misma esencia. Entonces todos tienen esta fórmula H2O, tanto la gran cantidad de agua del mar como el poquito de agua que se sacó de ella. Entonces la luz tiene el deseo de compartir y la vasija en su esencia tiene el mismo deseo de compartir también, porque salió de ahí, salió de ella. Solo que a la vasija se le dotó del deseo de recibir para que sea capaz de recibir también. Tal vez sea repetitivo esta enseñanza, pero estoy diciendo con el único fin de poder comprenderlo. Según el rabino Berg, hay dos acciones existentes: el ser proactivo y el ser reactivo de la vasija. Y eso describe la naturaleza de la luz y de la vasija. Ser proactivo significa ser la causa, estar en el control de todo. Es la causa del compartir. O sea, nosotros traemos el deseo de recibir con lo que nosotros, sí, el ser proactivo es la luz que está dentro de nosotros, la luz de la vasija. Ser proactivo significa ser la causa, estar en el control y compartir, igual que la luz infinita. Ser reactivo significa ser el efecto, estar controlado y recibir la luz. Eso es ser reactivo. Reactivo, recibir la luz y estar controlado por la luz. Donde la luz es la fuerza proactiva del compartir, es decir, la causa del proceso de la misma creación. Y la vasija es la fuerza que reacciona a la causa. No sé si me estoy dando a entender, porque es lenguaje cabalista. En otras palabras, ¿verdad? La vasija, cuando fue dado su deseo de recibir, la vasija se volvió proactiva. Y cuando la vasija bueno, vamos a explicarlo de otra manera. Cuando nosotros somos proactivos, como venimos de la misma vasija, tenemos el deseo de compartir, somos la causa, deseamos compartir. Pero como se colocó en nosotros el deseo de recibir, somos el efecto de esa causa. O sea, queremos recibir.
¿sí? O sea, cuando yo comparto a alguien, ese alguien también tiene el deseo de recibir. Yo soy la causa y el que recibe es el efecto. Entonces, el deseo de compartir y el deseo de recibir son dos polos opuestos, porque la luz es la causa y la vasija es el efecto. La luz está en control y la vasija está bajo el control. La luz es proactiva y la vasija es reactiva. Cuando nosotros nos parecemos a la luz, cuando somos proactivos, o sea, cuando queremos compartir. Cuando nosotros no nos parecemos a la luz, cuando somos reactivos, queremos recibir, porque la luz no tiene deseo de recibir porque no carece de algo, no tiene necesidad de algo. Por lo tanto, nosotros somos diferentes a la vasija cuando queremos recibir, pero nos parecemos a la vasija cuando queremos, cuando damos, cuando compartimos. Estos son dos polos opuestos, porque la luz es la causa y la vasija es el efecto. La luz está en el control de todo y la vasija está bajo el control. La vasija fue creada con el deseo de recibir para que la luz, que es la fuente del otorgamiento, otorgara esa luz. Y lo que debemos de comprender es que el compartir y recibir son opuestos. Sin embargo, la vasija contiene en sí mismo estas dos fuerzas, que aunque sean opuestas, siempre están o serán buenas para el desarrollo de la vida en este mundo. Por lo tanto, podemos comprender que la vasija nació de la luz y por esto mismo la vasija tiene las cualidades, tiene los atributos de la luz y uno de esos atributos es el compartir. Por eso cuando actuamos en base a estas cualidades de la luz, estamos imitando a la luz. Pero cuando se actúa fuera de esas cualidades de la luz, hay una separación de la vasija y la luz, y de esta manera perdemos realmente el conocimiento de quiénes somos realmente. Vuelvo a repetir, cuando se actúa fuera de las cualidades de la luz, hay una separación entre la luz y la vasija, entre la luz y nosotros, y perdemos realmente nosotros el conocimiento realmente de quiénes somos, porque actuamos solo bajo el principio de la vasija, no bajo el principio también de la luz. Por eso una persona, cuando tiene el deseo del otorgamiento hacia otra, el deseo de compartir, el deseo de dar, el deseo de ayudar, cuando una persona da acá, cuando una persona ve la necesidad de alguien y se comporta con el otorgamiento, es porque está actuando de acuerdo a la esencia que está dentro de ella, de la luz. El Rabino Berg da una ilustración a esto. Es como una piedra, dice, extraída de una montaña. En su esencia, la piedra y la montaña son la misma esencia. Como yo les decía con el agua. La diferencia entre las dos es que la piedra es parte de la montaña, no es la montaña, no es el todo de la montaña, es parte de la montaña. La piedra separada de la montaña, ¿sí? Solo expresamos que es una piedra, no es una montaña. ¿Sí? Pero si la reimplantamos dentro de la montaña, ya diremos que es una montaña, o sea, ya es parte de la montaña y por consiguiente ya forma parte de un todo y no hay diferencia entre ambas. Lo mismo es con nosotros. Cuando nosotros actuamos bajo la esencia, la cualidad del otorgamiento,
lejos de la luz, no somos parte de una vasija, pero cuando actuamos en la esencia y nos unimos a la luz, prácticamente somos también la luz. Utilizando esta comparación, diríamos que cuando nos unimos al Creador o nos unimos a la luz, somos parte de ella, pero separados de ella, aunque tengamos sus mismas cualidades, seremos diferentes a ella. Por lo tanto, es deber de nosotros estar siempre apegados a la luz. ¿Y cuándo me apego yo a la luz? Cuando yo actúo en base al otorgamiento, en base al compartir, en base al dar. Entonces yo estoy apegándome a la luz y manifiesto la esencia de la luz dentro de mí. Una persona que solo recibe y recibe y recibe es una persona que está marcando una dualidad y que no se está pareciendo en nada a la luz. Está separado de la luz, pero si otorga es parte de esa luz. ¿Sí? Bien. Shalom Alejem, Jabrín y Karim. Espero haberme dado a entender con este principio de Cábala. Vamos a seguir estudiando Cábala. El próximo guión, Shishi. Así que Shalom Alejem a todos y que el Eterno me los siga bendiciendo en gran manera. Shalom Alejem.